Hoy nos toca el devocional, primer libro de Samuel, el capítulo número 6. El capítulo número 6 del primer libro de Samuel. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo tiene por título: Los filisteos devuelven el arca. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Recordemos, para recordar el devocional pasado, recuerden que Israel estuvo en guerra con los filisteos. Primero tuvieron la primera, salieron huyendo, derrotados. Después la segunda vez, y en esa segunda vez ellos llevaron el arca del pacto, que allí estaba la presencia de Dios, para que los acompañara y así tuvieran la victoria, pero tampoco tuvieron la victoria. Murieron más hombres y el arca se lo llevaron los filisteos. Aparte que salieron derrotados el pueblo de Israel, los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, se llevaron el arca. Entonces ya en este capítulo, el arca ya tenía dice aquí 7 meses. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Recuerden que el hecho de haberse llevado el arca de Dios, ustedes saben que eso significaba llevarse la presencia. En el arca reposaba la presencia de Dios. Y los filisteos, que era un pueblo enemigo, un pueblo pagano que servían a otros dioses, imagínense Dios que es santo, 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 en medio de ese pueblo de pecado. Entonces, ¿qué sucedió? Juicio vino sobre ese pueblo. Dios los hirió con tumores y ratas. Entonces ellos estaban horrorizados porque sabían que eso era porque tenían el arca. Entonces ya ellos estaban viendo la manera de cómo devolver el arca. Habían movido el arca para otra ciudad, y cuando llevaron el arca para otra ciudad, también Dios hirió a toda esa gente con tumores y ratas, lo mismo. Entonces aquí están viendo qué podían hacer, de qué manera devolverla, porque ellos sabían que tenían que sacar el arca de allí para salvar sus vidas. Entonces dice, fíjense aquí, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntando. Fíjense la diferencia. El pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios santo, ese pueblo allí tiene sacerdotes, pero sacerdotes que son de Dios, de Jehová de los ejércitos, sacerdotes que el Señor mismo levantó para el servicio allí en su presencia. Mientras que el pueblo filisteo, fíjense, pueblo enemigo, pueblo pagano, ellos también tenían sacerdotes. Pero esos sacerdotes, ¿a quién servían? A su dios pagano, a su idolatría. No era el Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Ellos tenían también sacerdotes, pero sacerdotes que estaban allí en la casa del Dios de ellos, de la idolatría. Y dice que aparte de los sacerdotes, fíjense, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, o sea que también trabajaban con brujería, porque la adivinación es igual a brujería. Entonces fíjense, tenían sacerdotes que servían al Dios de ellos, un Dios pagano, y al mismo tiempo tenían personas que adivinaban. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si envías el arca de Dios de Israel,
no la envíes vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Fíjense, los mismos adivinos, los mismos sacerdotes paganos que servían a dioses ajenos, que no eran a Dios, fíjense cómo ellos sabían de qué manera hacer las cosas. No envíen el arca sola, sino pagarle la expiación. Recuerden que la expiación es para quitar la culpa, el pecado. Ellos se llevaron el arca, entonces para que Dios aceptara quitar el pecado, ese pecado, la culpa, tenían que hacer una ofrenda, un sacrificio, una ofrenda, mejor dicho, porque aquí estaban dando una ofrenda. Fíjense cómo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando el pueblo se hacía pues sus sacrificios de expiación para que Dios los perdonara, les quitara la culpa, ellos hacían sacrificios, daban sacrificio lo que iban a dar, el animal, lo que sea, y allí hacían el procedimiento para la expiación, para que fuese quitado la culpa de la persona o del pueblo. Y fíjense cómo ellos le estaban orientando a ellos a que no fueran a devolver el arca sola, sino que había que pagar una expiación, o sea, había que pagar algo por el pecado, por la culpa, para quitar la culpa. Ellos estaban entendiendo que habían pecado. ¿Por qué? Por haberse traído el arca del pacto al pueblo de ellos. Eso era un pecado. Entonces, para que Dios los perdonara, expiara esa culpa de todo el pueblo del filisteo, ellos le aconsejaron que ellos tenían que dar una ofrenda. Entonces seguimos. Ellos tenían que dar una ofrenda. Recuérdense que así se manejaba en los tiempos bíblicos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en día todo hijo o hija de Dios lo que hace es que cuando comete un pecado, un error, acuérdense que pecado no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Aún el decir una mentira, aún el tratar mal al prójimo, al hermano, aún si yo tengo algo y mi hermano lo necesita y tengo y no le doy, no le comparto, todo eso es pecado. Son faltas delante de Dios. Entonces hoy en día, que estamos bajo la gracia, gracias por nuestro Señor Jesucristo que dio su vida, murió y resucitó al tercer día, nos redimió de toda maldición de la ley y todo. Gracias a Él, hoy en día nos arrepentimos, ya no tenemos que hacer ese procedimiento que hacían en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento. Hoy en día confesamos nosotros nuestros pecados, nos arrepentimos, ¿verdad? Confesamos delante de Dios nuestros pecados, nos arrepentimos de verdad y nos apartamos. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Entonces, cometemos cualquier error, lo arreglamos delante del Señor, arrepintiéndonos de verdad y apartándonos de lo que estamos practicando que es malo. Y el Señor nos perdona y nos limpia. Y ya. Anteriormente había que hacer ese procedimiento, llevar a los sacerdotes para la expiación de pecados, hacer sacrificio. Entonces aquí vemos que los sacerdotes de los filisteos y los adivinos le estaban aconsejando a los líderes allí que era lo que tenían que hacer, que devolvieran el arca, pero que no enviaran el arca sola, sino que la llevaran con una ofrenda, un regalo para la expiación, para el perdón del pecado, del pecado del pueblo de ellos. Porque fíjense cómo ellos sabían que lo que estaban viviendo prácticamente era porque Dios estaba molesto por el pecado de haberse llevado el arca. Entonces dice, ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios, de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. O sea, para ellos, como quien dice, confirmar
de que si era por el arca. Como se habían llevado el arca, era por eso que les había sobrevenido todo ese mal al pueblo de los filisteos. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Fíjense, eran 5 ciudades. Eran 5 ciudades con 5 príncipes, el que gobernaba cada ciudad. Y tenían que hacer, les mandó a hacer tumores, que era lo que le había salido a toda la gente, tumores. Ellos tenían que hacer tumores de oro. Y 5 ratones, que se habían desatado también ratones, ratas, también de oro. Representaban cada uno de los líderes de cada ciudad. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Y para completar, que tenían que devolver el arca no vacía, sino con esas ofrendas, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Además de eso, ellos tenían que darle la gloria al Dios de Israel. Tenían que honrar al Dios. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Por lo que aquí está diciendo, parece que ellos estaban un poco como que no querían, como que a raíz de todo el mal que les estaba sucediendo, de los tumores, la gente enfermándose, las ratas que estaban acabando con todo, al parecer eso fue lo que les impulsó a devolver el arca, pero ellos no querían. Porque aquí le está diciendo, ¿por qué endurecéis vuestros corazones? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Y esto es lastimoso porque hoy en día Dios sigue trabajando de esa manera. Muchas veces para que una persona que no conoce de Dios, de repente una persona que se le ha predicado del Señor, de la palabra, pero no quiere buscar del Señor, tiene que muchas veces vivir cosas, muchas veces pasa enfermedad, muchas veces pasa aflicción en su vida, y esa es la única manera para que ellos se acerquen al Señor. Fíjense que aquí dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Le está diciendo los mismos adivinos y los sacerdotes, a ellos, a los líderes, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Fíjense que ellos conocían toda la historia. Ellos mismos conocían al pueblo de Israel. Aquí se está viendo que conocían las costumbres del pueblo de Israel y hasta la historia. Porque les está diciendo, ¿por qué ustedes están endureciendo el corazón de su corazón? Como lo hicieron los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Parece que ellos no querían ceder. Y por eso Dios derramó esas enfermedades sobre esos pueblos paganos y desató ratas. Por eso. Y muchas veces Dios tiene que hoy en día actuar así. Muchas veces Dios, el Señor, está llamando a alguien por las buenas, con amor, con cariño. Manda a un hijo, manda a una hija, hablarle de Cristo y nada. Y allí Dios tiene que apretar. Dios tiene que traer permitir algún tipo de aflicción en la vida de la persona para que ese corazón endurecido se quebrante. Y de esa manera acercarse al Señor. Vemos que hay mucha gente, yo conocí mucha gente que nunca quisieron nada de Cristo, pero cayeron en cama. Y hasta murieron. Pero antes de morir, ahí fue donde aceptaron al Señor y todas esas cosas. O sea, Dios tuvo que utilizar
técnica, permitir eso, para que esa alma no se pierda. Y lamentablemente pues es así. Dios no quisiera. Si por uno quisiera, mira, pues todos llegaran a las buenas así. Pero como Dios es Dios y hace como Él quiera. Y dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y a veces son personas que están dentro de la promesa. Personas que son familias. Y así sea, antes de morir, mueren pero con Cristo. Solo para salvar el alma al Señor. Y bueno, como dice la palabra del Señor, debemos de dar gracias por todo. De las maneras como suceden las cosas, porque Él lo sabe. Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Mientras la persona se va con Cristo, gloria a Dios. Dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. 7. Haced pues ahora un carro nuevo. Fíjense, le mandaron a hacer hasta un carro nuevo. Y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Fíjense, estaban dando el consejo bien. Que hiciera un carro nuevo, eso era para subir el arca allí, el carro nuevo. No un carro usado, un carro nuevo, para subir el arca, y las 2 vacas, que nunca ya las hayan puesto a trabajar. Dice, tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Ok, van a colocar el arca, una caja al lado, y allí van a meter las 5 tumores de oro y las 5 ratas de oro. Una caja que iba a estar al lado del arca allí, así iba encima del carro. 9. Y observaréis si sube por el camino y su tierra, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bexemes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ha ocurrido por accidente, o sea, por casualidad. Ellos le estaban diciendo, ustedes preparen, monten el arca, la caja en el carro nuevo con las vacas y ponen allí, lo suben por el camino de la tierra de ellos, de los israelitas, que es la tierra que va a Bexemes. Si las vacas se van por ese camino y llegan hasta allá, hasta las tierras de Bexemes, eso quiere decir que aquí estaba metido en la mano el Señor, Dios Jehová de los ejércitos, o sea, el que había traído todo ese mal. Y si no se van para allá, ya sabemos que fue por casualidad. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, los uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bexemes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, hasta el límite de Bexemes. Fíjense cómo estaban los 5 príncipes siguiendo el carro que llevaba el arca. Ellos estaban siguiendo allí a ver por dónde se iban a meter, por dónde iban a ir. Y resulta ser que se fueron derechito allá directo a la tierra de los israelitas. Y los de Bexemes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué, fíjese, al campo de Josué, de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra.
y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en el cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová, o sea, para quitar la culpa, por su culpa. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. 5 tumores conforme a los 5 príncipes de cada ciudad, y 5 ratas de oro conforme a los 5 príncipes de cada ciudad. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué, Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo, escuchen esto es tremendo. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Esto es fuerte. Estamos hablando, hombres del pueblo de Dios. Dice que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. O sea que movieron la tapa para mirar dentro del arca. Por haber hecho eso, fue como quien dice pena de muerte. Ustedes saben que había reglas, mandamientos. Habían reglas, mandamientos. Ustedes saben que quienes podían manipular eso eran los levitas. No cualquiera podía tocar el arca. Habían específicos que era que podían levantar el arca para moverlo. Todo eso era terrible. O sea, muy riguroso, pues. Entonces, ¿qué hicieron los hombres de Bet-Semes? Parece que se les olvidó todo eso. Lo delicado que era Dios. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo, voy a decir otra vez la cifra, 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Fíjense eso. Fíjense esto. Parece que murieron más ellos que habían mirado dentro del arca que los que murieron allá de los filisteos. Porque al menos, como también la palabra enseña, que no es lo mismo, ¿verdad? Una persona que peca sin conocimiento, por ejemplo, el enemigo se llevó el arca, pero era el enemigo, servían otros dioses. Ellos no tenían pacto con Dios ni nada de eso, pero el pueblo de Israel sí sabía, tenían pacto con Dios, conocían sus mandamientos. O sea que pecaron, vamos a decir así, ofendieron a Dios con conciencia, porque eso era delicado. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová
hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bexeme: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han vuelto el arca de Jehová. Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadlo a vosotros. Aquí en el versículo, en el 20, donde dice: y dijeron los de Bexemes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Eso me hizo recordar que, creo que en el Salmo habla de eso. ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Vamos a ver. Vamos a leer quién. En el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice la palabra de Dios: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vemos también, dice, en otra versión también lo dice: solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos, ni nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Fíjense, anteriormente físicamente no podían ni acercarse al arca, ni tocarlo, ni mucho menos abrirlo. Lo abrieron, se atrevieron a abrir la tapa para ver qué había dentro y murieron. Entonces ellos dijeron: ¿quién podrá estar delante del Señor? ¿Quién se podrá sostener? Pero la Biblia nos enseña que los que podrán estar delante de su presencia son los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, que ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios. También vemos que en el Salmo 76 del versículo 7 al 12, allí dice: terrible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspendida cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Y en Malaquías capítulo 2:3 dice: ¿quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos, será como un jabón que quitará nuestras manchas. Entonces aquí estamos viendo que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro. Y hoy en día, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: mejor que yo me vaya, porque dejaré al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el que hoy en día está morando en todos los hijos e hijas de Dios, todos los que han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Ahora esa presencia de Dios, la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, mora en nuestras vidas. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. O sea que nuestro cuerpo viene siendo el arca, porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Como Dios es un Dios santo, Él nos exige a nosotros santidad. Como Dios es un Dios puro, Él nos pide a nosotros que andemos en santidad, integridad, en pureza. Como Él es un Dios perfecto, Él nos pide que andemos rectos, perfectos delante de Él. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, porque nuestras vidas deben estar apartadas por completo para Él. Apartadas del pecado, apartadas de todo lo que a Él le desagrada, porque tenemos que guardarnos en santidad e integridad delante del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra.
Gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Te pedimos que esta tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, produzca fruto a 100 por 1 en cada uno de nosotros, Señor. Sellamos esta tu preciosa palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.